Súper, súper, muchas gracias. Buenos días, iglesia, qué rico, qué grato es estar juntos, a pesar de la forma, a pesar del formato. Qué grato es poder compartir y estar juntos. Y hoy día estoy con ustedes para predicar la palabra, y no sé si escucharon bien con atención el pasaje del que vamos a estar hablando hoy día. No sé si prestaron atención al pasaje. Este pasaje que nos presenta por una parte a Pedro negando a Jesús, por otra parte nos presenta a un Judas traidor de Jesús. Bueno, me gustaría partir contándoles algo que en realidad es súper personal, muy personal, pero creo que tiene una conexión con el mensaje que vamos a escuchar. Y es que hace algún tiempo con mi familia nos tocó despedir a mi abuelo. Mi abuelo falleció en medio de la pandemia, en medio de circunstancias súper difíciles, circunstancias muy especiales y muy difíciles, como para organizar un funeral, por ejemplo, un velorio, de la forma más tradicional. Todo lleno de protocolos, lleno de limitaciones. Éramos solamente las personas más cercanas en una ceremonia muy sencilla, muy pequeña. Y en ese momento un sentimiento en particular, quizás un poco egoísta, invadió mi corazón. Y es que yo esperaba sentirme mucho más apoyado, acompañado en ese momento por algunos amigos en particular. Sentía que este grupo de amigos, estos amigos que son cercanos a mí, no se hicieron presentes de la forma que a mí me habría gustado. Y en ese momento una frase vino a mi mente y se quedó muy recurrentemente presente en mi cabeza por un buen tiempo. Una frase que dice así, en los momentos más difíciles es cuando se conoce realmente a las personas. En los momentos más difíciles es cuando se conoce realmente a las personas. Bueno, hoy día miro hacia atrás y en realidad pienso que quizás exageré un poco, quizás la sensibilidad del momento me hizo ser un poco exagerado. Sin embargo, esa frase que me pasó por la mente en ese momento, siento que tiene algo de sentido. Y tiene que ver con el mensaje de hoy día. En los momentos más difíciles es cuando se conoce realmente a las personas. Bueno, no quiero decir nada más sin antes entregarle este tiempo al Señor. Así que acompáñenme en oración. Señor misericordioso, Dios celestial, hoy día nos juntamos como iglesia para alabar tu nombre. Nos juntamos como iglesia de Peñarolén para proclamar y declarar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Señor y Salvador, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por medio de la cual hoy día te revelas a nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que este tiempo sea absolutamente gobernado y dirigido por ti, Señor. Que seas tú quien esté hablando a tu iglesia, que seas tú dándote a conocer a tu iglesia de la forma más directa posible. Revélate a nuestros corazones, Señor. Permite que tu iglesia permanezca, y tú dispón sus corazones y sus oídos para escuchar este mensaje que tú quieres entregarles, Señor. Y ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra fe en ti y en que tú vas a hablar por medio de tu palabra, Señor. Y tú nos vas a enseñar y nos vas a mostrar qué es lo que quieres de nosotros. Así que te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, recordemos un poco lo que hemos estado viendo. Estamos en una serie relativa a la pasión de Cristo, Y la semana pasada estuvimos escuchando acerca de estas oraciones de Jesús en Getsemaní, previas a Jesús ser arrestado.
Y Camilo nos llamaba la atención sobre el hecho de que Jesús, este hombre santo, este hombre sin mancha, santo, sin mancha, sin ninguna imperfección, oraba y clamaba al Padre, dependía del Padre. Esto mientras sus discípulos, que en cambio eran hombres pecadores, dormían. Un hombre sin mancha, dependiendo del Padre, un hombre santo, dependiendo del Padre, y sus discípulos durmiendo. Bueno, en ese momento vimos como Jesús animó a sus discípulos a no dejar de depender nunca de Dios. Finalmente Jesús fue arrestado por la traición de Judas, quien lo entregó, lo vendió, y fue llevado ante un consejo de rabinos o sacerdotes judíos que funcionan como jueces. Ellos querían intentar culpar a Jesús y así cumplir con el objetivo que se habían puesto anteriormente, ese objetivo que era eliminar a Jesús, deshacerse de Jesús, matarlo. Bueno, Jesús está siendo cuestionado por este consejo de rabinos, está siendo interrogado por el Sanedrín, y mientras esto sucede, nos encontramos con el pasaje de hoy. Un pasaje que nos muestra dos situaciones distintas, un pasaje que nos muestra dos escenas con dos personajes distintos. Quisiera mostrarles aquí un pequeño esquema. Bueno, este pasaje se encuentra en Mateo 26, como leíamos anteriormente, y si tú tienes algún cuadernito, quieres anotar en alguna parte o quieres tomar algún apunte, el título de este sermón es Su pueblo. Vamos a hablar del pueblo de Dios, de quienes conforman este pueblo y qué cosas caracterizan al pueblo de Dios. Y el pasaje de hoy, como les decía, nos muestra dos situaciones, dos escenas distintas, que les muestro aquí a continuación. Este pasaje, en primer lugar, nos muestra entre los versículos 69 y 65 a un Pedro, un discípulo de Jesús, quien hace tan solo algunos versículos atrás le había jurado lealtad a su Señor. Podemos ver hacia atrás en el versículo 33 en adelante, que Pedro le jura a Jesús, le dice: yo voy a estar siempre contigo, incluso voy a morir si es necesario para estar contigo. Bueno, después de todo eso, ahora nos encontramos a este Pedro, que se encuentra negando expresamente a Jesús. No solamente lo niega una vez, sino que lo niega 3 veces para que no quede ninguna duda. Esta negación había sido antes profetizada por Jesús. Jesús le había dicho: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Entonces, Pedro lo niega. Y la segunda escena que encontramos en Mateo 27, el capítulo siguiente, entre los versículos 1 al 9, nos encontramos a un Judas, este pasaje conocido. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver la triple negación de Pedro conmigo? ¿Qué tiene que ver la traición de Judas conmigo? Bueno, vamos por parte. Yo te voy a contar lo que tiene que ver con nosotros, estas dos situaciones. Veamos la primera escena. Primera escena. Si tienen sus Biblias ahí, síganme. Si no, van a ir apareciendo los versículos en la pantalla. Pero veamos la primera escena. Pedro desconoce no solamente una, sino que 3 veces a Jesús. Y no es solo eso, sino que estas negaciones, estas respuestas a las interrogantes, estas respuestas de Pedro, o negaciones de Pedro, como que van progresivamente escalando, siendo más expresas y más intensas. Me gustaría mostrarte la primera negación de Pedro. Veamos la primera negación de Pedro, que dice que Pedro es confrontado por una criada. En el versículo 69, al final del versículo 69, esta criada le dice: tú también estabas con Jesús de Galilea. Y Pedro respondió delante de todos, nos dice el versículo, nos dicen: no sé de qué estás hablando, dice Pedro. No sé de qué estás hablando, delante de todos los que estaban escuchando. Pedro se está haciendo el desentendido. Pedro parece que no está negando expresamente a Jesús, pero sí se está haciendo el desentendido y sí lo está negando de manera implícita. Él sabe lo que está pasando, Pedro sabe lo que está pasando, pero él prefiere evitar problemas, prefiere desentenderse de esta situación, prefiere no tener problemas con las personas que están ahí. Probablemente un momento tenso donde están interrogando a Jesús con golpes, lo están humillando, y es un momento del que quiere escapar Pedro. Pedro no quiere estar ahí.
Pero no solamente hay una negación implícita de Jesús, sino que esto sigue escalando, y pasamos a la segunda negación de Pedro, que encontramos en los versículos siguientes, a partir del versículo 71, que podemos leer aquí. Otra criada dice delante de todos, dice, este estaba con Jesús de Nazaret. Y bueno, esta vez Pedro no se conforma con una negación disimulada, sino que responde jurando, dice el versículo. Él volvió a negar, jurándoles, a ese hombre yo no lo conozco, ni lo conozco. A ese hombre ni lo conozco. Ya no le hace sentir tranquilo una negación de bajo perfil, sino que empezando a perder un poco el control de la situación, prefiere Pedro jurar que no conoce a aquel a quien estaban interrogando, a quien estaban juzgando. Prefiere decir que no conoce a Jesús. Y es curioso porque Pedro prefiere ni siquiera mencionar su nombre. El nombre de Jesús, que probablemente era conocido en el entorno, Pedro prefiere ni siquiera mencionar su nombre y dice, a ese hombre ni lo conozco. Quizás por vergüenza, una vergüenza terrible, quién sabe. Pero él se ve superado por la inseguridad y prefiere no meterse en problemas. Bueno, y si aún no te queda claro el calibre de la negación de Pedro, aún queda la tercera negación que quiero mostrarles aquí. Es muy importante que prestemos atención a esta tercera negación de Pedro. Ahora, todos los que estaban ahí arrinconan a Pedro en una acusación. Leamos juntos a partir del versículo 73, donde dice, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento, le dicen las personas que estaban ahí arrinconando a Pedro. O sea que Pedro podría haber aparentado no conocer a Jesús de muchas formas, podría haberse hecho loco de muchas formas. Sin embargo, nadie puede renegar de su acento. Y eso es lo que le están diciendo, se te nota por tu acento. Bueno, Pedro, al igual que Jesús, tenía probablemente un acento en particular porque era galileo, al igual que Jesús. Y ellos estaban en Jerusalén, donde se encontraban en este momento, era Jerusalén. Entonces la gente que estaba presente probablemente se dio cuenta del acento de Pedro y se dio cuenta de que había un grupo de personas que estaban con Jesús que tenían ese acento, eran galileos. Y la gente se dio cuenta de eso. Y es aquí donde el último recurso de Pedro sale a la luz, donde Pedro reacciona de la peor forma. Y el autor nos cuenta que Pedro respondió en el versículo 74, y dice así, comenzó a echarse maldiciones, y dijo, a ese hombre ni lo conozco, a ese hombre no lo conozco, echándose maldiciones. Y atención con esto, porque dice que Pedro se echó maldiciones, o sea, que probablemente Pedro debe haber dicho algo así como, que Dios me maldiga si lo que estoy diciendo es mentira. Pedro no estaba simplemente tirando una serie de garabatos ni malas palabras, sino que se estaba echando maldiciones si es que lo que estaba diciendo era mentira. O sea, mucho más que simplemente mentir, y mucho más que simplemente maldecir, él estaba con Dios como testigo, mintiendo de la forma más vergonzosa posible. Bueno, luego de todo esto, de estas tres negaciones de Pedro, estas negaciones que van de manera ascendiente, Mateo nos dice que cantó el gallo. Y Pedro recordó la conversación que había tenido antes con Jesús. Cuando Jesús le había dicho, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Bueno, después de todo, Pedro se dio cuenta de esto, recordó esa conversación con Jesús y Mateo nos cuenta que Pedro lloró amargamente. Pero hay algo muy importante que el Evangelio de Lucas nos muestra. Algo muy importante que el Evangelio de Lucas nos muestra y me gustaría mostrárselos también. Leamos lo que dice Lucas 22, 61, solamente el versículo 61 y el 62. Todo esto después de la negación de Pedro, después de que cantara el gallo, y después de que Pedro se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Lucas nos dice, Jesús se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí,
lloró amargamente. Recordemos que Pedro lo que estaba sucediendo con Pedro era en un patio muy cerca de donde estaban interrogando los sacerdotes judíos, estaban interrogando a Jesús. Incluso probablemente había un campo visual en donde Pedro podía ver lo que estaba pasando con Jesús y Jesús también podía ver a Pedro. Y efectivamente, Lucas plantea que justo después de que el gallo cantara, después de que Pedro negara a Jesús, Jesús miró a Pedro. Y ahí fue cuando este último recordó las palabras de su maestro, cuando Pedro recordó las palabras de Jesús que decía, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Imagínate a Pedro mirando a Jesús a los ojos, luego de haber negado su amistad, luego de haber negado que lo conocía y que estaba con él. ¿Cómo habrá sido la mirada de Jesús? ¿Qué habrá sentido Pedro en ese momento? Yo me aventuro a imaginarme esta situación. Imagina a Jesús lleno de sangre, lleno de contusiones por los golpes que estaba recibiendo, porque la Biblia nos muestra que Jesús lo habían golpeado, lo habían escupido, lo habían humillado. Imagínate a Jesús así, en esas condiciones, siendo humillado completamente, recibiendo golpes por todos lados por una serie de rabinos, de sacerdotes. Y ahora imagina ese momento en que las miradas de Pedro y la de Jesús se cruzaron. Yo creo que el golpe más doloroso que recibió Jesús esa noche no fue de parte de los sacerdotes judíos, sino que fue de parte de su amigo, de Pedro, quien lo negó sin disimulo, quien no escatimó en recursos y en palabras para negarlo, para decir yo no lo conozco. Y lo hizo 3 veces para que no quedara ninguna duda. Jesús recibió el golpe más fuerte esa noche, pero de parte de su amigo de Pedro. ¿Cómo habrá sido la mirada de Jesús? Bueno, mientras Pedro estaba renegando de su relación con Jesús, Jesús había estado siendo interrogado, como les contaba, un poco antes por el sumo sacerdote y por este grupo de judíos. Y en Mateo, un poco antes, podemos ver esta escena. Mateo 26, versículo 63 en adelante, nos dice lo siguiente, leamos juntos, dice, pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres efectivamente el Cristo, el Hijo de Dios. Y en ese momento Jesús respondió de la siguiente forma. Jesús dijo, tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. O sea que mientras Pedro estaba negando a Jesús para salvarse el pellejo, Pedro quería salvarse a sí mismo y lo negó y mintió. Mientras pasaba eso, Jesús se mantuvo firme en el interrogatorio. Jesús, en su misión de rescate para salvar a la humanidad, se mantuvo firme, aún sabiendo que eso le iba a costar la vida. O sea que Pedro prefirió estar bien con los hombres, prefirió estar bien con las personas, no meterse en problemas con los hombres, pero fallarle a Dios. Esa fue la decisión de Pedro. Mientras que Jesús estaba siendo golpeado y escupido por los hombres, estaba mal con los hombres, para ser fiel y obediente a Dios. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! ¿Qué piensas tú cuando lees este relato? Yo personalmente veía esta historia y pensaba en Pedro, y pensaba en Pedro como un cobarde, decía, este compadre es un inconsecuente, ha estado con Jesús, es un mentiroso, es un traidor, casi al mismo nivel que Judas. Y cuando leía esta historia, tendía a sentirme orgulloso de mi fe. Incluso pensaba en algunas personas que habían dejado de participar en la iglesia, algunos amigos que alguna vez tuve que ya no participaban en la iglesia, y decía, pucha, ellos son como Pedro, ellos están negando a quien una vez conocieron. O me decía a mí mismo, yo nunca negaría a Jesús, jamás negaría a Jesús.
Bueno, como un dato anecdótico, me gustaría contarles que hace algún tiempo, yo estaba en mi primera semana en la universidad, cuando entré a la universidad, hace poquitos años. Un profesor, esa primera semana tuve un ramo con un profesor de filosofía. Bueno, y ustedes saben, los profesores de filosofía les gusta figurar igual. Espero que no haya ningún profesor de filosofía presente, pero este profesor de filosofía en la primera clase, él manifestó abiertamente ser ateo. Dijo, yo soy ateo. Y no solo eso, sino que, bueno, en sus palabras, él dijo lo siguiente, él dijo, la fe en un Dios es la mayor manifestación de la estupidez humana. La fe en un Dios es la mayor manifestación de la estupidez humana. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando, acto seguido, a este profe se le ocurre preguntarle al curso si es que había algún cristiano o algún religioso. Él dijo, ¿hay algún cristiano o algún religioso entre mis estudiantes? Y si había alguien que levantara la mano. Yo no sé si ustedes han visto esa película Dios no está muerto, esa película donde hay un profesor también, un profesor ateo, y un alumno cristiano que confronta a este profesor, y es maravillosa la película porque finalmente en el debate termina ganando el estudiante, y al final de la película este profesor termina como convirtiéndose justo antes de morir, y es muy emocionante. Entonces cuando el profe hizo esta pregunta, dijo que levante la mano si hay algún cristiano, y yo dije, bueno, esta es la mía, aquí tengo que levantar la mano, no puedo dejar la mano abajo. Tengo que levantar la mano. Y lleno de temor en mi corazón, con miedo de lo que iba a pasar después, hice un gesto así como que, ay, ojalá que no se note, que se note lo menos posible que estoy levantando la mano, como disimulando, hacer como que me estaba estirando quizás, pero ojalá el profe no notara que yo estaba levantando la mano. Bueno, levanté la mano con mucha dificultad, pero ese día salí de clases orgulloso, salí con el pecho inflado, orgulloso de haber levantado la mano. Y me acuerdo, después de la clase estaba en el metro y me decía a mí mismo, bien, José, bien, levantaste la mano. Dios está orgulloso de ti, me decía. Bueno, ¿por qué les cuento esta situación? Y es que hoy día soy capaz de dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él es tan, pero tan misericordioso conmigo que no me expone y no me ha expuesto nunca a una situación como la que vivió Pedro. Porque si me cuesta levantar la mano y asumir mi cristianismo en un contexto universitario, imagínense lo que sería capaz de hacer o de decir si yo temiera por mi vida, como temía Pedro. Pedro no quería tener problemas, probablemente iban a matar a Jesús y él iba a ser el siguiente. Y lo que pasó ese día con Pedro iba a marcar su vida para siempre. Pedro comprendió muy bien de qué era capaz. Este discípulo destacado, este discípulo apasionado por Jesús, quedaría reducido a nada. Recordemos lo valiente que parecía Pedro cuando llegaban estos hombres que querían arrestar a Jesús y Pedro sacó la espada para defender a su maestro de los hombres que venían. O cuando Pedro le prometió a Jesús que jamás lo abandonaría, que iba a dar su vida antes de negarlo. No sé si tú alguna vez has hecho una promesa como esta, no sé si alguna vez has hecho una promesa que no puedes cumplir. ¿Alguna vez le prometiste quizás algo a Dios, confiando en tu capacidad? Quizás le dijiste, Dios, te prometo que voy a leer más la Biblia. Dios, te prometo que voy a orar todos los días constantemente. Dios, te prometo que voy a, no sé, dejar de lado las redes sociales un rato para dedicarte más tiempo. O Dios, te prometo que voy a dejar de ver contenido inapropiado que no edifica mi corazón en internet. A la semana te das cuenta de que leer la Biblia constantemente no es tan fácil, o que orar requiere de más fe, o que hay cosas en internet o en las redes sociales que te atrapan y que no te permiten dedicarle más tiempo a otras cosas. Bueno, te avergüenzas de todo este sentimiento de no poder cumplir y como que quieres esconderte de Dios. Quieres esconderte de Dios y evitas tocar estos temas. Bueno, Pedro no se pudo esconder de Jesús. Jesús lo miró directamente después de que Pedro lo negara. Yo pienso que esta historia es más que solamente la historia más vergonzosa del cristianismo.
Yo creo que esta historia habla de cómo Dios ayudó a Pedro a entender el corazón del Evangelio, a creer menos en sí mismo, este discípulo tan envalentonado que era Pedro, a confiar más en el poder de Dios, a correr a la cruz en cada momento de dificultad, a dejar de confiar en su propio corazón. El quebrantamiento de Pedro, y aquí está el punto, el quebrantamiento de Pedro, ese llanto amargo de Pedro, se iba a transformar más adelante en su mayor fortaleza. Y efectivamente Pedro iba a morir años más adelante, proclamando el Evangelio, porque fue necesario que Pedro conociera su propio corazón, conociera de qué es capaz para dejar de confiar en su capacidad, para empezar a confiar más en la fidelidad de Cristo, quien fue totalmente fiel e íntegro en sus interrogaciones y más tarde en la cruz, quien estuvo dispuesto a morir y obedecer a Dios. Y es que el pecado está presente en nuestra vida día a día y anhelamos con ansias que nuestra redención sea completa algún día. Pero si tú confías más en ti, en tus capacidades, en las promesas que eres capaz de hacerle a Dios, en lugar de confiar en Dios, de confiar en el sacrificio de Cristo y dejar que Él obre en tu vida, serás igual a Pedro, quien nunca se había imaginado verse negando a Jesús. Y es que nuestro corazón sale a la luz cuando estamos en problemas. Vuelve a mí esa frase. En los momentos difíciles es cuando se conoce realmente a las personas. Yo pensaba, jamás le haría algo como esto a Jesús. Jamás haría lo que hizo Pedro. Pero en realidad doy gracias a Dios porque nunca me ha puesto en la misma situación en la que estuvo Pedro. Quizás, ¿qué saldría de mi boca en una situación como esa? Mostraría mi corazón tal como es. Vuelve a mí esa frase. En los momentos difíciles es cuando se conoce realmente a las personas, cuando sale a relucir el corazón de las personas. Esta es la idea de este pasaje. Conócete, entiende qué es lo que hay en tu corazón, así como lo conoció Pedro y fue doloroso. Me gustaría mostrarles un pasaje que habla un poco de lo que hay en nuestro corazón. Esto es Jeremías 17:9, que dice lo siguiente, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso y perverso en nuestro corazón. Somos como Pedro, tenemos un corazón engañoso, tenemos un corazón perverso, pero Jesús no. Jesús tiene un corazón fiel, que no cambia. ¿Prefieres confiar en tu propio corazón engañoso antes que confiar en Jesús? De eso se trata, de confiar ya no en tu capacidad, de darte cuenta de que eres incapaz, de empezar a confiar en que el único que puede cumplir sus promesas es Dios. Es Dios. Conocer a Dios y conocer su grandeza, la grandeza de Dios, implica necesariamente conocernos a nosotros mismos y conocer nuestra bajeza. Por eso Dios expone a Pedro a contemplar su propia bajeza, para que así Pedro pudiera maravillarse el día de mañana en la grandeza de Jesús. Y ese proceso es doloroso, es difícil, el quebrantamiento. Bueno, rápidamente me gustaría pasar a la segunda escena de este pasaje. Cuando, después de esta negación de Pedro, a la mañana siguiente, muy temprano, los sacerdotes deciden condenar a Jesús. Judas, quien había entregado a Jesús anteriormente, se da cuenta de que lo condenaron a Jesús, de que probablemente van a matar a Jesús, y Judas siente remordimiento. Judas trata de revertir esta situación. Sin embargo, los sacerdotes no estaban interesados en soltar a Jesús y recuperar las monedas que le habían pagado antes a Judas. Y Judas, lleno de remordimiento por haber entregado sangre inocente, decide ahorcarse. Este es un pasaje difícil de digerir, un pasaje muy conocido y difícil de digerir. Pero la palabra nos muestra dos detalles que yo creo que son claves para entender el pasaje. En primer lugar, nos dice que Judas sintió remordimiento. La pregunta es, ¿por qué sintió remordimiento? Y el pasaje nos dice
que él sintió remordimiento por entregar sangre inocente. Vuelvan al pasaje si quieren. Dice, Judas sintió remordimiento por entregar sangre inocente. Judas en el fondo se sintió culpable por haber condenado a un inocente, y está bien. Entregar a un inocente, condenar a un inocente es razón suficiente para sentirse muy culpable. El problema de Judas es que no fue quebrantado en lo profundo de su corazón por haber traicionado a Dios. Cualquiera puede sentirse abrumado, cualquiera puede sentirse complicado por haber hecho algo que es manifiestamente incorrecto, algo malo, cualquiera. No es necesario ser cristiano para eso. Sin embargo, solamente aquel que ha nacido de nuevo y ha conocido la gracia de Dios puede reconocer en sí mismo el pecado, ese pecado que es la razón por la que Jesús murió. No simplemente entregar sangre inocente, sino que traicionar a Jesús, comprender el pecado dentro de ti como la traición a Jesús, a Dios mismo. Y esa es la magnitud de nuestro pecado, esa es la magnitud de nuestro pecado. El problema principal radica en el corazón humano, un corazón que prefirió honrar otras cosas antes que honrar a Dios. Un corazón como el de Judas, que prefirió hacerse de algunas monedas, de hacerse de dinero antes que seguir a Jesús, antes de conocer a Dios. La mentira, la traición, así también la codicia, el chisme, el robo, el homicidio, todos esos son solo síntomas de una enfermedad que padece toda la raza humana y que se llama pecado. Y Dios quiere lidiar con la enfermedad. Él no quiere lidiar con los síntomas. Lo que hizo Judas fue consecuencia de lo que había en su corazón. Y de la misma forma, como pasa con Pedro y como pasa con todos nosotros. Ese es el pecado. Por eso el pecado es una acción directa contra Dios, directa contra su autoridad, atenta el pecado contra la autoridad de Dios. Y el problema de Judas es que él sintió remordimiento, pero fue por los motivos incorrectos. Él no se arrepintió por haber condenado al Hijo de Dios ni por haber actuado directamente en contra de Dios. Y eso es una prueba de que Judas probablemente no entendía aún quién era Jesús. Por otro lado, Judas tomó la decisión de ahorcarse. No solo se arrepintió por la razón incorrecta, sino que se autocondenó, sin confiar en que Jesús es la única respuesta y la única forma de reconciliación con Dios. Lo más trágico de todo esto es que Judas era uno de los seguidores de Cristo. Judas había compartido con Jesús. Incluso antes Jesús mismo lavó sus pies. Y este pasaje nos muestra algo que es evidente, y es que hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. Yo pensaba, una de las cosas que más echo de menos de los cultos presenciales es ver a los niños siendo enviados al Club de Jesús, siendo enviados a los grupos de niños, en una oración comunitaria donde toda la iglesia ora por los niños para que ese tiempo sea de bendición para ellos, y vemos a niños muy chicos con Biblias debajo del brazo, yendo a aprender versículos bíblicos, y niños que el día de mañana van a ser jóvenes amantes del Evangelio. Y eso es maravilloso, es una bendición. Vivir una niñez, yo les puedo decir vivir una juventud en las manos del Señor, entregarle tu juventud y entregarle tu niñez a Dios es una tremenda bendición y es un tremendo privilegio, tremendo privilegio. Sin embargo, hay un peligro en ser parte de una familia cristiana, y quiero que me entiendan bien en esto. Hay un peligro en ser parte de una familia cristiana, así como hay un peligro en ser parte de una iglesia y ir todos los domingos a la iglesia. Hay un peligro en eso. Y el peligro es creer que crees en Dios por el hecho de vivir en un hogar cristiano. Creer que crees en Dios por el hecho de ir todos los domingos a la iglesia. Creer que el Dios de tus padres es tu Dios, casi que como una herencia. Y es que es una tragedia ver cómo está lleno de jóvenes que entran a la universidad y se dan cuenta de que ese Dios era solamente una ilusión.
jóvenes que empiezan a independizarse, que empiezan a vivir más sus vidas y se dan cuenta de que el Dios de sus padres no era su Dios. De la misma forma, los judíos creían que por el hecho de pertenecer al pueblo judío bastaba. Y ellos decidieron rechazar a Jesús. No sabían que estaban rechazando a Dios mismo. Por eso estamos hablando aquí sobre los seguidores de Jesús. Porque los seguidores de Jesús también lo rechazaron, también lo negaron. Judas era un seguidor de Jesús y él lo engañó, él lo vendió. Bueno, este es el pueblo de Dios. El título de este sermón era el pueblo de Dios y este es el pueblo de Dios. Un grupo de personas que lo rechazan constantemente, lo niegan, lo traicionan. Si entre los propios seguidores de Jesús había uno que lo negó y había otro que lo traicionó, imagínate todo el pueblo de Dios. Ese es solamente un reflejo del resto de las personas que dicen ser seguidoras de Cristo. No sé si entiendes esto, no sé si lo alcanzas a entender, pero tú y yo tenemos un corazón corrupto, tenemos un corazón que rechaza a Dios constantemente, estamos perdidos, estamos condenados. Y nuestra única esperanza es ir a los pies de Cristo, el único que es fiel, el único que es bueno, a los pies de Cristo, correr a Jesús. Si te das cuenta que no estás seguro de tu fe cuando escuchas esto, clama a Dios, conócelo por medio de su palabra, lee la Biblia, ora, pídele que Él se revele a tu vida. Porque si tú realmente no lo conoces, estás en peligro de muerte. Es así de trágico. Si tienes hijos, haz que tus hijos se pregunten constantemente acerca del pecado, porque si no reconocen el pecado que hay en ellos mismos, van a ser incapaces de ver la gloria y de ver la santidad de Jesús. Y son incapaces de reconocer su bajeza, van a ser incapaces de reconocer la grandeza de Dios. Cuando conozcas tu pecado y dejes de confiar en tu capacidad de superarlo, y en vez de eso clames a Dios, le pidas su poder para transformarte, para transformar tu debilidad se va a transformar en tu fortaleza, así como pasó con Pedro. Tu pecado se va a transformar en el testimonio por medio del cual vas a dar a conocer a Jesús, a tus cercanos. Y ya no serás tú el que brille en tu vida, sino que va a ser Dios, por su misericordia, por ti, quien va a brillar y quien se va a revelar. Y así lo entendió Pedro años después, cuando dio su vida por el servicio del Evangelio. Y el temor de negar a Jesús fue transformado por la fortaleza que lo llevó a morir por la causa de Cristo. Y la tradición nos dice incluso que Pedro murió crucificado. Y cuando iban a crucificarlo, él pidió que lo crucificaran al revés, porque él no podía morir de la misma forma que su Señor. Que lo crucificaran al revés en honor a Jesús. Esto nos habla de la fortaleza de Pedro, que vino de Dios a causa de su debilidad. Y quizás podemos pensar que a diferencia de Pedro no hemos negado a Jesús con nuestras palabras, que realmente no hemos negado 3 veces a Jesús, que realmente no tenemos una vida como la de Pedro, que niega constantemente a Jesús, pero la verdad es que sí lo negamos constantemente con nuestras acciones. Cuando estamos con nuestros amigos, cuando queremos encajar y hacemos cosas que sabemos que no están bien. O lo negamos cuando somos ofensivos con nuestras mamás, con nuestras esposas, cuando no las tratamos como deberíamos. Lo negamos también cuando de repente en clase un profesor me pregunta si hay algún cristiano y levanto la mano pero avergonzado de lo que estoy haciendo, cuando debería sentirme dichoso de levantarla y de dar a conocer a Jesús por medio de mis redes sociales, a mis amigos. A lo mejor no somos como Pedro, a lo mejor no negamos con la boca, pero sí lo hacemos muchas veces con nuestro corazón. Y ahí es donde el pecado está escondiéndose en nuestro corazón. Puede que lleves un tiempo asistiendo a la iglesia y escuches esto y te das cuenta de que aún no has reconocido a Jesús como tu Señor, que aún no lo has reconocido como tu Salvador. Y si es así, Él te está invitando ahora. Este mensaje es para ti, para que te hagas parte de su pueblo. Pero realmente Él te está llamando
Porque aunque quizás te sientas avergonzado por tu conducta, Él te ama y Él te invita a que tengas una relación personal y profunda con Él, donde será necesario conocer tu pecado, donde será necesario arrepentirte y quebrantarte, y eso dolerá. Pero Jesús te va a revelar por medio de eso. Jesús te va a fortalecer. Entendamos que no somos parte de un pueblo de Dios porque hayamos nacido en familias cristianas, como creían los judíos por ser descendientes de Abraham. Que tampoco somos parte de un pueblo porque simplemente decimos que somos cristianos. La verdad es que somos parte del pueblo de Dios por una razón que no depende de nosotros, que no depende de lo que podamos hacer. Y somos parte del pueblo de Dios porque a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios mostró su misericordia, Dios mostró su gracia por nosotros. Y como dice Juan 1:12, dice que a los que recibieron a Jesús, o sea, quienes confiaron en Jesús y dejaron de confiar en sí mismos, quienes recibieron a Jesús y confían en Él, Dios les dio el derecho de llegar a ser sus hijos. Esa es la pregunta el día de hoy. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Has reconocido a Jesús? Porque si has reconocido a Jesús, Dios te da el derecho de ser su hijo. ¿Has reconocido la grandeza de Jesús, que implica reconocer tu bajeza, que implica arrepentimiento, que implica quebrantamiento sincero a los pies de la cruz? Esta es una invitación de Dios para que nos acerquemos a Jesús, para que le conozcamos más a Él. Bueno, oremos para terminar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra que atraviesa nuestros corazones, Señor. Tu palabra que nos muestra realmente quiénes somos, Señor. Y que gracias a eso podemos reconocerte y podemos también ver cómo te revelas, Señor, en toda tu gloria, en toda tu majestad. Y revelas tu gracia, revelas tu misericordia, porque has sido misericordioso con nosotros. Porque si no fuera por la muerte de Jesús en la cruz, estamos totalmente perdidos y condenados. Señor, perdónanos, porque somos un pueblo infiel, porque somos un pueblo que no te reconoce, porque somos un pueblo que te niega constantemente. Perdónanos, Señor. Pero reconocemos que en Jesús hay gracia suficiente para perdonarnos, que en Jesús hay perdón de pecados, Señor. Y que en Jesús podemos ser hijos tuyos, Señor. Y que te alabamos y te damos gracias por eso. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.